En los primeros siglos de la historia cristiana, bajo el dominio del Imperio Romano, muchos cristianos fueron arrojados a los leones en el Coliseo. Hoy en este día vivimos el mismo nivel de violencia, sin embargo contextualizado a esta dictadura mediática. Entender esto es fundamental para poder desarrollar cualquier plan de marketing. De lo contrario, el tiro saldrá mal. Una herramienta al servicio del reino. Hace muchos años, cuando me invitaron a predicar por primera vez en un servicio público, despreocupado, fui con un pantalón de sudadera y al llegar allí aprendí una gran lección de marketing. Antes de recibir el mensaje, la gente recibe al mensajero. Este principio es infalible. La gente se interesa por el contenido dependiendo de la presentación del paquete. Esto también se aplica al ministerio. No importa cuán bueno, relevante y saludable es su iglesia, si los que no la conocen no la ven así, difícilmente tendrán ganas o la curiosidad de visitarla. La Biblia muestra en 1 Samuel 16:7 que el Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón de los hombres. El hombre ve el exterior y la palabra de Dios también dice que los ojos son la ventana del alma y que nunca se satisfacen. Mateo 6, 22, 23 y Proverbios 27, 20. Es evidente entonces que la apariencia cuenta. Es lo mismo con la apariencia de un templo, de una iglesia. En 1 Timoteo 5:22 leemos que debemos evitar la apariencia del mal. Encontramos en varias partes de la Biblia la cuestión de la apariencia. Daniel era un hombre apuesto. Esther tuvo un largo periodo de preparación para cuidar su apariencia y presentarse ante el rey. La esposa de Potifar se sintió atraída por la buena apariencia de José, a quien a su vez notó la preocupante apariencia del copero y del panadero. El Antiguo Testamento muestra detalles de la apariencia del templo que fue construido por Salomón. Eva encontró buena apariencia del fruto que comió en el jardín del Edén y después del final de la creación. Dios observó que había hecho y vio que era bueno. En el contexto cristiano, a menudo ignoramos esta verdad porque enfatizamos demasiado la importancia del interior, del contenido en lugar del envase, y por lo tanto tendemos a ir a otro extremo. Pensamos que lo único que importa es el mensaje que queremos compartir con el mundo, pero no pensamos en lo importante que es cómo se presentará este mensaje. En diferentes partes de la Biblia vemos la importancia de lo visual o apariencia. Sin duda, el mayor teaser de la historia fue la llegada del Mesías. ¿Cuántas profecías se anunciaron apuntando a Jesús? La propia Biblia da fe de los principios de marketing en diferentes personajes e historias. La iglesia en general ha abandonado ideas retrógradas como bailar, aplaudir y tener tambores en los servicios, diciendo que eso es del diablo. Sin embargo, todavía vemos algunos remanentes de esta mentalidad anticuada cuando hablamos de la comercialización en el contexto cristiano. Seguimos viendo un fuerte legalismo de los que se oponen a cualquier implementación de la profesionalización de la comunicación visual de la iglesia. Muchos alegan la falta de fe en Dios para que el ministerio sea fructífero. Otros hacen acusaciones de que la iglesia no puede hacer uso del marketing porque es pecado. Y todavía hay quienes no levantan ninguna bandera sobre el tema, pero lo consideran irrelevante. Permítame decir que si quieren ser relevantes e influyentes en esta generación, incrustados en un contexto digital creciente,
La comunicación visual es una de las áreas más importantes de su ministerio. Pero, ¿no es Dios quien trae los resultados? ¿Para qué sería el marketing? Juan 15:5 dice muy claramente: sin mí no podéis hacer nada. No hay ninguna estrategia humana ni modismo alguno que pueda reemplazar la mano de Dios. Porque dice la Escritura: no es por fuerza ni por violencia, sino por mi espíritu, dice el Señor en Zacarías 4:6. Sin duda, el Señor de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien murió por ella y quien la sostiene en todos los sentidos. Sin embargo, corresponde a la iglesia difundir a Cristo y el mensaje del Evangelio de la mejor manera posible. Y es exactamente en este punto que el marketing se convierte en una herramienta poderosa para ser usada para el reino de Dios. Mateo 10:16 dice que debemos ser sencillos como paloma y prudentes como serpientes. Debemos usar todo nuestro esfuerzo e inteligencia para comunicar el mensaje de Cristo al mundo. No podemos simplemente afirmar que las personas están cerradas al Evangelio si no somos capaces de comunicarlo eficazmente. Es nuestra responsabilidad ser facilitadores para que la palabra de Dios llegue al mundo, y esto incluye una cultura de receptividad, baños limpios, señales claras, estacionamiento, aire acondicionado y muchas otras cosas que pueden anestesiar los prejuicios de la sociedad contra la iglesia y abrir sus corazones para cuando llegue el mensaje. Todo esto funciona como una especie de bienvenida, una preparación que facilitará la receptividad de la gente al Evangelio. Dice Oseas 4:6: mi gente es destruida porque no tiene conocimiento. Podemos fallar en la comunicación visual de la iglesia simplemente por falta de conocimiento. Una definición objetiva de marketing es satisfacer las necesidades de las personas de la mejor manera posible. Si eso no es lo que hace la iglesia, entonces no sé qué más puede hacer. Cualquier actividad o acción desarrollada para mejorar, servir a los clientes o para mejorar la calidad de un buen servicio puede clasificarse como una actividad de marketing, por lo que todas las iglesias hacen marketing sin excepción. La única diferencia es que algunas iglesias lo saben, mientras que otras lo hacen sin saberlo. Si todos hacemos uso del marketing, entonces, ¿por qué no hacerlo de una manera excelente que contribuya al crecimiento de la iglesia? Cuando hablamos de marketing en la iglesia, no estamos descartando la fe en Dios para que el ministerio sea fructífero. Está claro que quien trae el crecimiento es Dios, y los frutos son por Él y para Él. Utilizar el marketing no significa abandonar la fe, hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, sustituir el mensaje o renunciar a los valores y principios, sino simplemente significa hacer un esfuerzo intencional para comunicar el Evangelio de manera más eficaz. La tarea de las iglesias es expandir la palabra de Dios a todo el mundo. Vivimos en una época en la que la tecnología forma parte de la vida cotidiana de las personas. La mayoría de las personas pasan con el internet, con el teléfono, buscando cosas en internet. Entonces, forma parte de la vida cotidiana de las personas, de las empresas, de los gobiernos y de las instituciones. Por lo que la iglesia debe estar preparada para adaptarse a esta nueva realidad de la comunicación. Cuando hablamos de influencia digital, no importa cuán saludable y relevante sea tu ministerio dentro de las cuatro paredes del templo, está llamado
a alcanzar el mundo, y esto incluye a las personas fuera de tu congregación. Para que sea eficaz esta ardua tarea, es fundamental comprender que el uso del marketing es estratégico, tanto para llegar a los perdidos como para comunicarse mejor con los que ya forman parte de la iglesia. El mundo se actualiza constantemente y la iglesia no puede ni debe estancarse, que el uso del marketing es estratégico tanto para llegar a los perdidos como para comunicarse mejor con los que ya forman parte de la iglesia. El mundo está actualizado en este tiempo. No podemos ya decir que no necesitamos las redes sociales, que no ocupamos el internet, que no ocupamos el Facebook, que no necesitamos el YouTube, porque todo mundo ahorita está en las redes sociales. Es un gran error que podemos cometer, querer santificar las cosas y los procesos, el púlpito de la iglesia, la decoración, las canciones, la ropa, el templo, los instrumentos, los horarios. Todo esto puede ser reajustado sin comprometer el mensaje. La iglesia es un organismo vivo y la forma de desarrollarlo es dinámica, por lo que los ajustes son bienvenidos y fundamentales para el crecimiento del reino de Dios. El trabajo de la iglesia es parecido o similar al de un profesor. A menudo es necesario explicar una clase de diferentes maneras, ya que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Cada uno tiene un ritmo diferente y tal vez los ejemplos de contenido no se adapten a todos, por lo que el profesor adapta la explicación del tema para que los diferentes estudiantes puedan entender. Y eso es exactamente lo que la iglesia debe hacer, cambiar la forma en que transmite el mensaje, no el contenido. Hay veces que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera que no estamos dispuestos a volver a repensar o a hacer las cosas de nuevo, reevaluar y cambiar lo que es necesario. No queremos romper los paradigmas establecidos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, podemos leer la afirmación de lo que es viejo y antiguo desaparecerá. En el contexto bíblico se refería a cambiar la ley por la gracia, el antiguo pacto por el nuevo pacto a través de Jesús. Sin embargo, creo que el principio también se aplica a la comunicación de la iglesia hoy en día. Algunos pastores se obstinan en mantener una escritura de culto inalterable simplemente porque se han llevado a cabo de la misma manera. La liturgia debe adaptarse a las nuevas generaciones y a la sociedad que necesita a Cristo. Si un pastor insiste en hacer actividades para los jóvenes los sábados por la mañana y no entiende la razón de la baja asistencia, probablemente debería replantearse, cambiar el horario de la reunión a la tarde o en la noche. Las canciones que en décadas pasadas han sido parte de un fuerte movimiento de Dios tienen su valor, pero personalmente creo que Dios quiere liberar la creatividad y la unción para una adoración que tiene impacto hoy en día. Como iglesia es nuestro papel acortar la brecha que parece ir en aumento entre el evangelio y las nuevas generaciones. Tenemos el gran reto de aprender a conectar con los adolescentes y los jóvenes. Eso requerirá algunos cambios en nuestra forma de pensar. El apóstol Pablo dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 9, que se hizo judío para ganar a los judíos, sin ley para ganar a los sin ley, débil para ganar a los débiles, y así sucesivamente. Se ajustó con un solo objetivo: ganar esas vidas
para el reino de los cielos. La iglesia necesita hablar de Jesús en el mismo lenguaje de hoy. Necesitamos abandonar la mentalidad de que usar la web para la iglesia o invertir en el marketing digital está mal. Si vivimos en el mundo de hoy, usaremos las estrategias de hoy para difundir el evangelio. Ese es el principio que el apóstol Pablo enseñó. Jesús hizo lo mismo. Adaptó su mensaje al contexto de sus oyentes. Si hablaba con una mujer en un pozo de agua, hablaba del agua de vida. Si se encontraba con un pescador, en lugar de decir serás un evangelista, él les decía serás pescador de hombres. Si era con alguien del campo, le hablaba de la siembra y de la cosecha. Jesús se valió del principio de conservar el contenido, pero adaptando el embalaje según su destinatario. Nos hemos encontrado con muchas personas que se oponen radicalmente cuando la iglesia habla de crecimiento, y después de ver esto una y otra vez, nos hemos dado cuenta de que a menudo la raíz de esta resistencia al crecimiento es el juicio. Muchos juzgan que la intención y la motivación del liderazgo en crecer, por lo que nunca se suman a los esfuerzos de sus congregaciones. Una iglesia que no quiere crecer es una iglesia indiferente. Cualquier iglesia que se preocupe por los perdidos tiene el objetivo de alcanzarlos, porque el crecimiento es un reflejo de que se están importando con vidas. Y aquí no me refiero a ese tipo de crecimiento industrializado a toda costa y que desgasta la vida de los miembros. Nos estamos refiriendo a un crecimiento natural e integral de la iglesia. Como cristianos podemos y debemos buscar el crecimiento personal y el crecimiento como cuerpo de la iglesia para que se cumpla la gran comisión, desarrollando los dones y los ministerios que el Señor nos ha dado. Y el marketing funciona solo como una herramienta para dicho crecimiento. Volviendo a la pregunta inicial, en general, ¿qué piensa la gente sobre los cristianos y la iglesia? No es difícil concluir que la imagen colectiva de la sociedad es que ser cristiano es algo para personas de baja capacidad intelectual y que son fácilmente dominadas por las malas intenciones eclesiásticas de líderes maliciosos. La sociedad no conoce la verdadera identidad cristiana, no conoce el trabajo que requiere el ministerio, el esfuerzo, la motivación correcta, los desafíos, las dificultades, la entrega, el amor, el carácter, la amistad y la sabiduría, toda esa realidad que el mundo no conoce. Por lo tanto, es importante entender que si la iglesia no hace marketing, el mundo lo hará, y con el claro objetivo de denigrar la imagen de los cristianos o de la iglesia.